es la zapata conectada, lo que es cimentación corrida, ¿no? La cimentación corrida, que es muy frecuente cuando uno diseña viviendas unifamiliares, incluso viviendas multifamiliares de 5 niveles de albañilería, ¿no? En Arequipa al menos es muy usual utilizar cimiento corrido de concreto ciclópeo. Entonces, en la clase pasada habíamos visto cómo podemos establecer el ancho y la altura de esos concretos ciclópeos. La norma E060 de concreto armado vigente en su capítulo 22, me parece, tiene lo que es concreto simple, y dentro de concreto simple está el concreto ciclópeo. El concreto ciclópeo es un concreto simple con piedra desplazada, ¿no? En una cantidad de 30%. Dice 30%, pero al final se termina colocando 50%. Vimos que el espesor estaba gobernado por la resistencia a la flexión y por la resistencia al corte, por ambas. Y en la clase pasada me olvidé, para ya concluir con la parte de cimentación, esta es la viga, las zapatas conectadas que habíamos diseñado. Y como les dije, si nosotros convertimos este sistema en un sistema muy rígido de manera artificial, para lo cual podríamos aumentarle no sé, 10, 100 veces el modo de elasticidad, los resultados se parecen mucho a lo que nosotros hemos obtenido, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos asumido justamente el comportamiento de sólido rígido. Entonces, en lo que respecta porque había que asumir dos consideraciones, una para el suelo y otra para el cimiento. En lo que respecta al cimiento, nosotros estamos viendo que si le colocamos la verdadera flexibilidad al cimiento, hay una variación, ¿no? Pero en lo que respecta al suelo, no. Entonces, ¿por qué hago este comentario? Porque al inicio del capítulo habíamos visto que había dos conceptos para poder modelar el suelo. Uno, considerarlo como un medio con deformación lineal, y otro con deformación no lineal. Entonces, con este modelo mucho más sofisticado, ¿a quién se parecen los resultados? A el modelo del suelo con comportamiento lineal, ¿no? A él se parece. Entonces, si nosotros, como digo, a este material artificialmente lo hacemos muy rígido, vamos a obtener resultados. Por ejemplo, para lo que es carga de gravedad, aquí tenemos 12, ¿no? 12, y en el otro lado 8.5. Nosotros aquí tenemos 11.6
muy cercano a 12 y 8.2, ¿no? Camila, hay otra cosa. Para el caso de la combinación carga muerta, carga viva y el sismo, teníamos 15 y 5.5. ¿Sí? Bueno, 15 y 5. Y cuando el sismo regresa, aquí teníamos 18.6 y del otro lado teníamos 1.9, ¿no? 18.6 y 1.9. O sea, valores muy similares. Entonces, cuando nuestras zapatas son muy rígidas, los valores se aproximan a estas consideraciones. Pues aquí lo que les quería mostrar una simulación de un edificio afectado. Esa es la simulación de un edificio que ya está construido hace muchos años. Por ejemplo, lo que uno hace, ¿no? Plantea algo y verifica pues si su diseño transmite esfuerzos menores a los menos admisibles. Y aquí pueden ver a la derecha la paleta, ¿no? Entonces tenemos esfuerzos de orden de 2.5 kilos por centímetro cuadrado, que es más o menos lo que resisten los suelos de Arequipa, ¿no? Cuánto quisiéramos tener esfuerzos lo más uniformes posible, pero eso a veces no es posible. En combinación carga muerta más carga viva, ¿no? Aquí hay una zona en la que se concentran esfuerzos, que son los mayores, 25, ¿no? En el resto tenemos esfuerzos menores, 23, aquí muchísimo menos, 13. Por aquí es el ascensor, Aquí ya viene el sismo. Aquí se sube ya hasta 32, ¿no? Pero tenemos la bonificación pues, del 30%. Imagínense si no tendríamos esa prerrogativa de poder aumentar la capacidad admisible del suelo un 30%, nuestras zapatas serían enormes, ¿no? Nuestras limitaciones serían muy grandes. El sismo regresa. O sea, hacemos en la computadora lo mismo que hemos hecho manual, ¿no? Ahora los esfuerzos
para la distancia. Esa es la manera que nosotros hoy diseñamos cimentaciones. Se considera la flexibilidad de los cimientos y se asume un modelo de Winkler para el suelo. Y como les he dicho, el modelo de Winkler no es otra cosa que una cama de resortes. Cada uno de esos resortes tiene comportamiento lineal elástico, pero el conjunto puede tener un comportamiento no lineal. Y lo mismo les digo, ¿no? Si ustedes analizan las cimentaciones con un análisis lineal, están cometiendo un error, ¿no? Tienen que diseñar las cimentaciones con modelos no lineales. Ahora, me acabo de acordar, por aquí había un edificio este es un edificio de 6 niveles nada más, pero que no está ni siquiera en Arequipa, ¿no? Es un suelo malísimo, por eso necesita una platea de cimentación. Entonces, en una de las combinaciones, parte de la zapata se ha levantado porque tiene el esfuerzo cero. Y eso es posible que obtener porque es un análisis no lineal. Si ustedes harían un análisis lineal, ahí les va a salir tracción, ¿no? Y esa tracción en realidad no existe porque la zapata no está conectada. Pues ahí el esfuerzo es cero. En toda esa parte, la zapata en teoría se ha levantado, se ha despegado del suelo. Pues que es el esfuerzo cero. Y por eso les digo que los análisis de cimentaciones tienen que hacerse de manera no lineal. Bien, entonces con esto concluiríamos nuestro capítulo correspondiente a cimentación. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Para continuar. No, para eso esto de aquí tienes unos elementos en donde tú puedes ver tú puedes ver los diagramas ahí están. Por ejemplo, aquí no necesitas mucho refuerzo, aquí sí y allá más, ¿no? Entonces tienes todas las herramientas para saber cómo lo armas, ¿no? Ya es gestión de cada uno, pero ahí tienes todo. Eso es para la dirección horizontal. Para la dirección vertical igual. Ahí está, para la dirección vertical de igual manera.
Te dice dónde son negativos, dónde son positivos los refuerzos. Por ejemplo, tú dices, a ver, en la dirección horizontal voy a colocar en el positivo, refuerzo inferior. Voy a colocar un fierro de 3/4 cada 35 centímetros. ¿Ya? Hay estas zonas que no quedan cubiertas con ese refuerzo. Entonces ahí tienes pues, opciones, ¿no? Dices, en todo lo demás pongo un fi de 3/4 a cada 30, pues, 35, y en esto pongo bastones, ¿no? De refuerzo, ¿no? Ya es cuestión de... O sea, ahí tienes la herramienta y la usas como tú bien. Claro, porque ahí optimizar el refuerzo, ¿no? Vamos a suponer que si tú le pones en esas zonas un refuerzo intermedio, lo cual querría decir que tienes 3/4. Si pones un intermedio, esto sería la mitad, 17.5, ¿no? A ver, ponemos 17.5. A ver si se cubre. Algunas cositas todavía quedan por ahí, entonces sería mejor esto de repente a 12.5, a ver. Y ya casi no queda nada, ¿no? Entonces podrías poner en toda la zapata 3/4 a 25 por el doble, y en esas zonas donde faltaba una barra, un bastón, así le llaman, intermedio, de tal manera que en esas zonas ya tendrías a 12.5, pero en el resto a 25, ¿no? Porque en el resto no necesitas eso. Y así ya, esa es la forma como se diseña. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces ahora, algunas conclusiones, ¿ya? Conclusiones, porque esta es una parte importante que no se ve en otro curso, lo que es diseño de cimentaciones. Nosotros hemos visto zapata aislada, zapata combinada, zapata conectada y cimiento corrido, que son el 99.9% de los edificios en el Perú se solucionan sus cimentaciones con esos tipos, ¿no? El procedimiento, ya saben ustedes, es primero decir qué tipo de cimentación voy a utilizar. Lo segundo es hacer un predimensionamiento. Lo tercero es verificar si con ese predimensionamiento, con esa área asumida, nosotros transmitimos al suelo esfuerzos menores o mayores a los otros, ¿no? Una vez que se ha verificado eso, recién podemos pasar a la etapa de diseño, y eso se hace, esa secuencia se realiza, trabajemos a mano o trabajemos en computadora. El procedimiento no cambia, es lo mismo. Bien, entonces ahora vamos a entrar al tema de los muros de contención. Todos, por donde vivimos, por donde transitamos, siempre hemos visto estructuras de esta característica.
Eso se llama estructuras de sostenimiento o de contención, ¿no? ¿Por qué los necesitamos? Tenemos dos niveles, un nivel inferior y un nivel superior. Cuando tenemos esa situación, y lo tenemos a cada rato, un nivel superior y un nivel inferior, ¿por qué? Porque nuestra topografía pues no es uniforme, ¿no? No es uniforme. Entonces, tenemos un nivel superior y un nivel inferior. Nos queda dos caminos. El más fácil es generar un talud. Es lo más fácil. Le digo al ingeniero de suelos que me diga cuál es el ángulo de reposo de ese suelo y yo le doy esa pendiente. Y con eso vivo tranquilo, le siembro un pasito por aquí y bonito, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Estoy perdiendo una gran área. Y por ejemplo, si yo quiero hacer un viaducto, no me puedo dar este lujo, pues, ¿no? El viaducto ya me queda así. Entonces, me dicen, ¿sabe qué? Eso no es posible, porque si no el viaducto ya no es factible. Entonces, ahí es donde surge la necesidad de tener un paramento, ¿no? Vertical. Para poder dar paso, estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Dar paso a ese viaducto. Pero cuando yo hago eso, cuando yo genero un talud vertical, el suelo se desequilibra. El suelo se desequilibra. Y ese desequilibrio del suelo se manifiesta en forma de empuje. En forma de empuje. Si yo no le pongo un muro de contención a esto, este suelo va a fallar, ¿no? En sus cursos de suelo no les dicen hay un, ¿qué llaman eso? Un plano de falla. Todo esto, hay un cono aquí, ¿no? Todo eso se va a deslizar y va a terminar por hacer. Entonces, para que eso no suceda, tenemos que colocar un elemento que nosotros le llamamos elemento de contención o muro de contención. Y su objetivo es controlar esto que nosotros llamamos empuje. Entonces, si yo quiero diseñar este muro de manera ingenieril, de manera segura, es decir, con una probabilidad mínima de falla, eso, tengo que en primer lugar tener alguna teoría que me permita medir el tamaño de ese muro. Esto es lo primero, si no, ¿cómo podría diseñarlo, no? Primero, sé de la existencia de ese efecto, ¿no? Que deriva como consecuencia del desequilibrio que se ha generado allí, ¿no? Al yo generar ese talud vertical. Y ahora que sé de la existencia de ese fenómeno, tengo que encontrar una teoría que me permita cuantificar. Y hay dos fundamentalmente, ¿eh? Solamente dos: Rankine y Coulomb. Son las dos teorías que permiten cuantificar el empuje. ¿Ya? Entonces ya tengo una teoría que me permite cuantificar el empuje.
Ahora, una vez que tengo cuantificado ese empuje, tengo que entender qué le puede pasar a este muro, a este elemento de sostenimiento, bajo la acción de ese empuje. Entonces, claramente ustedes pueden ver que a este señor le puede pasar tres cosas. Una, que se deslice, ¿no? Que el muro que estaba aquí termine aquí. Para lo cual habrá una fricción entre la parte inferior de la zapata y el suelo. Eso se llama deslizamiento. ¿Qué otra cosa puede pasar? Que el muro se voltee. Y ese volteo se dé alrededor de este vértice. Se voltea. Eso se llama vuelo. Y tercero, que las presiones que esta zapata transmita al suelo sean mayores a las admisibles y termine fallando el suelo. Y una cuarta, que no la verificamos nosotros, es que, como esto está así, ¿no? Que todo esto termine fallando, todo el suelo, ya no el muro de contención, sino el suelo, y el suelo termine aquí, todo esto, el muro con el suelo termine por aquí, ¿no? Porque se ha generado o sea que el plano de falla esté por debajo de la zapata y eso vaya para allá. Entonces muchas cosas le puede pasar a ese muro de contención. Este cuarto que les he dicho no es un problema de suelo, ¿eh? Ya no es un problema de diseño propiamente del muro. Entonces al muro le puede pasar tres cosas: que se deslicen, que se volteen y que transmita su cimentación esfuerzos mayores a los admisibles. Entonces, el muro de contención tiene que ser diseñado para esas tres situaciones. ¿Hasta ahí? ¿Estamos claros? Okay. Entonces, ¿qué dice Rankine? Rankine nos dice, ¿saben qué? Hay dos tipos de empujes, dependiendo de lo siguiente. Nos dice, hay un empuje activo y un empuje pasivo. El empuje activo es cuando el suelo empuja al muro. Y el empuje pasivo es cuando el suelo más bien detiene al muro, ¿no? Es como una cuña, trabaja como una especie de cuña. Ese es el empuje pasivo. Entonces, aquí en este grafiquito, por aquí. Entonces, en este gráfico, ustedes ven los dos. Aquí, de derecha a izquierda, tenemos el empuje activo. Y de izquierda a derecha tenemos el empuje pasivo. Es como una cuñita, ¿no? Es una especie de cuña. Entonces, Rankine nos dice el empuje pasivo se puede determinar con esas ecuaciones que ustedes ven aquí. Tenemos dos ecuaciones, ¿ah? Una, cuando tenemos el suelo que genera el empuje activo, tiene también un talud. Un talud de ángulo θ. Pero cuando ese talud no existe,
o sea que el ángulo es 0, podemos utilizar este ecuación. Tenemos dos para todos los usos. Para cuando el suelo que genera el empuje activo tiene talud, y cuando el suelo que genera empuje activo no tiene talud. ¿Esta? En la gran mayoría de los casos de las aplicaciones que tenemos, por ejemplo, en la ciudad, el suelo que empuja no tiene talud, ¿no? Es talud 0. Entonces, centrémonos en esto. Este considera un ángulo phi. Ese ángulo phi corresponde al ángulo de fricción interna. El ángulo de fricción interna. Es un parámetro que se da en todo estudio de suelos. Nos dan la capacidad constante, nos dan el peso específico y nos dan el ángulo de fricción interna del suelo. ¿Y qué nos dice Rankine en lo que respecta a la magnitud de la presión o empuje activo? Dice que esa presión activa es igual a gamma por H. ¿Les trae algún recuerdo de eso? Es la presión del agua, de los líquidos, ¿no? Gamma por H, eso se veía en estática, cuando chequeábamos las presiones sobre superficies. ¿Recuerdan? Hay un capítulo en estática, presiones sobre superficies. La presión de los líquidos es gamma por H. Oye, pero esto no es líquido, güey. El suelo no es líquido. Entonces, Rankine dijo, sí, exactamente esto no es líquido. Entonces, ¿qué lo diferencia? Un caso A, que es este de aquí. Entonces, para Rankine, el empuje que generan los suelos son análogos, digamos, a los empujes que generan los líquidos. Él encontró una analogía, ¿no? Y la tradujo a través de esta expresión. Entonces, si yo quiero determinar el empuje activo de un suelo, tengo que conocer el peso específico del suelo, la altura, y tengo que conocer el coeficiente de empuje activo caso A, el cual a su vez depende del ángulo de fricción interna del suelo. Y si yo quiero conocer el empuje pasivo, el empuje también es gamma por H, y todo esto multiplicado por un caso P, que es el inverso de este caso A. Es el inverso. ¿Y cómo sé que es el inverso? Porque caso P es tangente cuadrado de 45 más phi medios. Bien, entonces ya tengo la teoría que me proporciona la magnitud del empuje. Puedo entender que al elemento de contención le puede pasar que se deslice, que se voltee y que los esfuerzos transmitidos por su cimentación sean mayores a los otros. Entonces, yo tengo que diseñar esos elementos para que no les pase ninguna de estas cosas. Entonces, lo primero, y todo eso no es otra cosa que equilibrio, ¿no? Yo tengo que lograr que el elemento
de sostenimiento esté en equilibrio, es decir, no se voltee, no se deslice. Y una vez que yo verifique eso, recién podré estudiar la resistencia del elemento de eso. Entonces es algo muy parecido a la cimentación. Primero verifico las dimensiones, ¿no? ¿Se acuerdan? En cimentación, y luego ya verifico su resistencia. Lo mismo pasa aquí. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento? Antes de ello, ¿hay tipos de muros de sostenimiento o todos son igualitos? Hay tipos. Y fundamentalmente podemos dividirlo en tres. Hay un muro que se llama muro de gravedad. ¿Por qué se le llama muro de gravedad? Porque es un elemento muy voluminoso, porque se hace normalmente de concreto ciclópeo. Entonces la estabilidad en la que estábamos hablando para que no se voltee, no se deslice, está basada en su propio peso. Por eso que se llama el muro aquí está, ¿no? Muro de gravedad. Como ven, su silueta es voluminosa. Pero, ¿qué pasa con estos muros que tienen un límite? Pueden sostener diferencias de altura hasta de más o menos 3 metros. Porque de ahí en adelante pueden seguir haciéndolo, pero ya son muy caros. Son antieconómicos. Entonces llegan a un techo de 3. Incluso podría ser menos, ¿no? Pero pongámoslo. Pero yo tengo casos en los que el desnivel es 4, 5 metros. ¿Qué pasa ahí? Ya no tengo opción, ¿sí? Ahí ya viene el otro tipo de muro que se llama el muro embolado, cuya silueta es muy parecida a esta. Entonces ahí ustedes fácilmente pueden identificar un elemento horizontal, que se le llama zapata, y un elemento vertical, que se le llama pantalla. Ese es el famoso muro embolado. Pero aún así los muros embolados también tienen un techo desde el punto de vista económico. Con ellos podemos sostener diferencias de altura hasta de 7,5 metros, pero de ahí ya comienzan a hacerse antieconómicos. ¿Por qué? Porque el espesor de la pantalla va a tener 1 metro, 1,20 m, ya se hace muy caro. Entonces, ¿hasta ahí también es el techo? No. De allí en adelante podemos optar por los muros de contención, conocidos como muros de contención con contrafuertes, y que nos permiten contener diferencias de alturas de más de 7,5 o 8. Los contrafuertes ya los vamos a ver en su momento, son unos nervios. Bien, entonces, esos son los muros que nosotros
entre esos muros podemos escoger para solucionar nuestros requerimientos. ¿Está? Muros de gravedad, muros emolados y muros con contrafuertes. Esas son todas las posibilidades. Ahora, saben ustedes que también ahora pues hay los famosos muros anclados, ¿no? Pero son, en la mayoría de los casos que se utilizan en la ciudad, son temporales, ¿no? Son temporales. En el caso de las minas sí sé que se usa permanente. Es una gran posibilidad, ¿no? Porque como van a ver, los muros de contención son carísimos, ¿no? Porque son elementos de grandes dimensiones. Pero si yo logro conectar la pantalla con el suelo a través de cables, que son los famosos anclajes, yo puedo disminuir ostensiblemente las dimensiones del muro. Entonces esa es una cuarta opción. Es una cuarta opción. Muros anclados, que nosotros no los vamos a tocar. Creo que a las justas vamos a poder terminar. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el procedimiento en general para poder diseñar muros de contención? Lo primero es establecer el tipo de muro que vamos a utilizar, y eso se define en función de la diferencia de altura que vamos a salvar. Tengo que salvar 2,50 metros, ojo cerrado, gravedad, ¿no? Es una opción económica. Pero alguien podría poner el muro embolado, no pasa nada, solamente les estoy diciendo las opciones que tienen. Una vez decidido eso, hay que predimensionar el muro. Una vez predimensionado, hay que determinar los empujes activos, empujes pasivos, y verificar la estabilidad del muro para esos empujes. Esa estabilidad se tiene que verificar para deslizamiento, volteo y esfuerzos admisibles. Ahora, jóvenes, creo que todos ustedes entienden que lo menos predecible que hay en ingeniería son los suelos. Tal es el caso que cuando hemos diseñado cimentaciones, el esfuerzo admisible que nos da el estudio de mecánica de suelos, el informe técnico de suelos, tiene un factor de seguridad mínimo de 3. Por eso es de que yo me puedo dar el lujo que cuando hay acciones como las sísmicas, que vienen de vez en cuando, son eventuales, yo puedo disminuir ese factor de seguridad a 2, y eso es lo que me permite aumentar la capacidad portante en 30%. Eso es lo que realmente se hace, ¿no? Entonces hay pues no es muy predecible, tiene una gran porción de indefinición el suelo. Entonces, ¿qué es lo que nos recomiendan los reglamentos? Que la resistencia del muro al volteo y al deslizamiento tengan factores de seguridad del orden de 1.5 a más. No se olviden de esos factores de seguridad, son importantísimos.
Una vez verificada la estabilidad del muro y chequeados estos factores de seguridad, recién podemos pasar a la parte de diseño. Y el diseño es como cualquiera, ¿no? Como cualquier cimiento. En este caso ustedes pueden ver que esta pantalla habrá flexión y habrá corte, ¿no? O sea, hay que diseñarlo para que no se rompa por flexión ni se rompa por corte. ¿Ok? Bien, entonces esto es netamente práctico. Vayamos a desarrollar una aplicación. Aquí algunos libros nacionales, no estoy hablando de libros, nos dan consejos para poder determinar el tridimensionamiento, ¿no? Nos dice, miren, esto es ciclopio, jóvenes. Aquí tiene que entrar piedra desplazadora de 25 centímetros de diámetro. O sea, en otras palabras, ninguna dimensión de este muro puede tener, puede ser menor a 25, ¿no? Por lo menos debe ser 30 para que a los costados entre un poquito de concreto, ¿no? Entonces ahí nos dice H entre 8 a H entre, ¿cuánto dice ahí? 6, mayor a 35. Entonces la dimensión mínima es 35. Y como ven, tampoco puede haber ángulos rectos, ¿no? ¿Se imaginan un muro de gravedad que es un muro de concreto simple que tenga esto? ¿Qué pasaría? Aquí habría concentración de esfuerzo, ¿no? Y por ahí empezaría a rajarse. Entonces se evita estos ángulos, ¿no? Se prefiere algo así, alguna transición. Y la razón se la estoy dando, ¿no? No tiene refuerzo. Bueno, las formas son generalmente la base del muro dice que va del 50 al 70% de la altura total. Entonces, esas son las recetas que tenemos para el dimensionamiento. Entonces, vayamos de frente, un ejemplo. Dice, se tiene un desnivel de 2,50 metros. Se pide diseñar el muro de gravedad correspondiente. El estudio de mecánica de suelos dice que el ángulo de destrucción interna es 30 grados, el peso específico del suelo es 1,9 toneladas por metro cúbico y el esfuerzo admisible es 1,5 kilos por centímetro cuadrado. El coeficiente de fricción entre el concreto y el suelo es 0,5. Sí. Buenos días. Bueno, reiterados buenos días para todos ustedes. Como ustedes ya tienen conocimiento, este viernes tenemos elecciones de autoridades nuevas aquí en nuestra universidad. Y es un deber, un derecho que tenemos todos, tanto docentes como estudiantes. Y bueno, nuestra universidad no es un secreto para nadie que ha estado pasando por una crisis y necesitamos una renovación. Nosotros somos la lista número 5, Renovación Agustín. Tenemos como principal candidato a rector, el doctor también ingeniero Mejía, que así como ustedes también estuvo en estas aulas y tiene un mensaje muy importante para todos ustedes. Esperemos que este viernes
todos salgamos ganando